escuchar al diputado Luis Carlos y luego seguimos con los invitados, por favor. Tiene la palabra el diputado Luis Carlos. Muchísimas gracias, presidente, y espero me disculpen. Yo sigo conectado, quiero que sepan que siguen conectado, escuchando, lo que pasa es que no puedo hacer la intervención más adelante. Entonces, sí quiero presentar varios elementos. Primero, decir que mi postura es totalmente parcializada. Pues yo soy maestro, mi familia es de maestros, toda mi familia es de maestros docentes, y hay una mirada, mi ejercicio académico es en la docencia. Mi trabajo de coordinación a nivel latinoamericano es en la docencia, es en el ejercicio de la formación de formadores. Luego yo no puedo apartarme de lo que es este proceso educativo, porque es que me preocupa mucho que la Secretaría de Educación nos presente un proceso o un horizonte o algo, nos presente una serie de actividades que han desarrollado que no le están apuntando absolutamente pues, a un proceso efectivo. O sea, yo quisiera ver cuál es el horizonte educativo aquí. Lo mismo quisiera recalcar y llamar la atención sobre cada uno de los elementos que ha presentado Héctor Elías, porque la condición en la cual se encuentran hoy los maestros es lamentable, absolutamente lamentable. Y la Secretaría de Educación sí tiene injerencia directa sobre eso, incluso sobre el componente salud, donde entiendo yo que tiene la capacidad de ingerir. Creo que son, me corrigen por favor, algo así como 5.000 maestros que se encuentran afiliados al sistema de salud de Cosmitet, donde la Secretaría de Educación sí tiene una injerencia directa sobre esto, pero que sí corresponde a unas, digamos, hoy uno lo ve en todo el campo de los docentes, unas condiciones lamentables, pero va a ser muy puntual para no diluirme mucho. Y eso sí, afirmado en todo el pedacito que conocemos de esto. Con relación a la conectividad, hay muchas cosas que ahí me llaman la atención, porque es que la conectividad que contrató el departamento a principio de año es la misma conectividad que se ha tenido en los últimos años, que es, por no decir precaria, es lamentable. Yo visito las instituciones educativas y las sedes de, por ejemplo, del Colegio San Rafael, que creo que tiene 21 sedes. Uno encuentra conexiones que no alcanzan, que si se conecta uno no se pueden conectar 2 equipos a ese tipo de conectividad que se tiene. Eso realmente es lamentable y desastroso. Eso sin hablar lo que sucede en el sector rural. Aquí se apela mucho a hablar de generalidades, entonces se habla es de equipos entregados. Pero esos equipos entregados, como lo dice Héctor Elías, no corresponde a las necesidades que se tienen hoy de conectividad. Programas que están metiendo en las tablets porque esas tablets no pueden hacer operación sobre plataformas sí, pero sobre el acceso de internet. No puede hacer operación directa, no puede ver un video en YouTube, no puede, sino que tiene que llegar porque esa limitada condición en las que lo entregan con unos programas que a nivel educativo corresponden a un proceso formativo casi que de los años 50. Eso no se puede hablar que se tiene una condición alternativa en términos de funcionamiento y conectividad y de calidad educativa. Aquí, como dice Héctor, y yo lo he afirmado, el sistema educativo ya está sobre los hombros de los docentes. Son los docentes quienes han asumido esto. Me preocupa mucho que la Secretaría de Educación no tenga una plataforma educativa. Una plataforma, no una página donde se referencia elementos, sino una plataforma educativa para las distintas instituciones educativas. Yo sé que eso es costoso, muy costoso, pero si se está hablando de alternatividades a los procesos formativos, tiene que garantizarle a los docentes eso, que es diferente cuando un muchacho entra a una plataforma, cuando lo hace vía WhatsApp o lo hace vía Zoom o cualquier otro de estos. Esos no son plataformas. Las plataformas lo debe proveer, es la condición de Estado. Estamos hablando de un proceso de formación. Se ha perdido todo el ejercicio de lo que es la institucionalidad en términos de la episteme. Hoy se generan actividades, se establecen actividades, pero ni siquiera se promueve el proceso de formación docente. Y digo esto porque, por ejemplo, el Comité Departamental de Formación Docente, quien por norma se debe reunir en esta administración, no se ha reunido, ya se va a completar un año sin reunirse.
donde hacen parte las universidades y de donde se proyectan los procesos de formación docente. Entonces no hay una proyección para la formación de los docentes. Entonces ahí tenemos una serie de dificultades. A partir de ahí, me llama mucho la atención porque cuando entregan las actividades que desarrolla la Secretaría, porque no me parece un informe ni un proceso que nos lleve a algo específico, o sea, no se sabe qué se quiere lograr, porque son simplemente actividades. Me llama la atención porque aparece una serie de actividades que están enfocadas en el bilingüismo. Yo hace poco envié un derecho de petición a la Secretaría Jurídica y me llamó mucho la atención porque el proyecto de bilingüismo que se tiene aquí en el departamento es un proyecto que ya recibió una prórroga, que tiene 5.800 millones sin ejecutar, y la respuesta que me dan de jurídica es que este año no tienen ejecución de ese presupuesto de 5.800 millones, y de eso que se vence ahora, después de una prórroga a diciembre 31, se vence ese. Entonces viene con sanciones no solo para el departamento, sino que eso lo que nos demuestra es que eso no fue un elemento asertivo. Yo recuerdo mucho la discusión que di aquí cuando se habló del proyecto educativo regional para incorporarlo en la radio. Aparecía el bilingüismo, el proyecto de bilingüismo y todo el recurso que se ha metido a eso. Y también pudiéramos hablar de las tablets y todo el recurso que se ha metido a eso desde hace 12 años. Y todos los proyectos de bilingüismo que han tenido, que no han generado absolutamente nada aquí, sino que ha hecho simplemente una dispensación de recursos, pero que no ha concluido en el mejoramiento de los procesos ni en los desempeños de los estudiantes, que eso es muy terrible, porque eso me parece que es absolutamente terrible. Ahora, me preocupa mucho porque en este gobierno se han presentado en cada elemento, cada vez que uno habla con Indeportes y le dicen vamos a hacer un pilotaje, habla en educación, vamos a hacer un pilotaje, habla en salud y vamos a hacer un pilotaje, vamos a ser pilotos, como si eso fuera una utilidad para el departamento. O sea, ser ratón de laboratorio y todos hablan de los pilotajes. Entonces vamos a hacer la alternancia como un elemento de pilotaje, vamos a hacer, y eso no nos está trayendo nada. Pues, hombre, si no hay un plan, ¿cómo vamos a hacer un pilotaje? Si no hay unos procesos, si no hay una inversión, si no se está invirtiendo en lo básico, que son las instituciones y los docentes, en las familias que hacen parte de esa comunidad educativa, en el contexto en el cual se encuentran. Eso me parece que es absolutamente terrible. Yo voy a hacer un llamado, y esto ya paso puntualmente a 3 elementos. Yo recibí un audio donde la secretaria de Educación invitaba a que acompañaran a su bancada del MIRA en el Congreso sobre un proceso, y se lo enviaba a los rectores y a los docentes diciéndoles que lo acompañaban. Yo quiero hacer un llamado particular sobre eso. Existe el estatuto de oposición. El estatuto de oposición lo que dice es que como funcionario público, si hace un pronunciamiento donde se está afincando desde una bancada, como funcionario público y a sus subalternos, esa subalternidad le obliga que en ámbito de la democracia y los elementos participativos haga lo mismo para las convocatorias que haga, por ejemplo, el partido FARC, no solo el MIRA. Y eso lo digo con todo respeto a mis compañeros y demás. Pero es que entre las funciones como secretaria de Educación no está sobre sus subalternos hacer ese tipo de llamados. Independientemente, yo estoy de acuerdo con lo que están convocando. O sea, la objeción de conciencia para mí me parece que es un elemento que tenemos que llevarlo a distintos estrados. Pero no se puede utilizar ¿qué digo yo? Una condición para mandarle audios a sus subalternos a indicarles qué deben hacer, qué deben apoyar, dónde deben estar, y mucho más desde la Secretaría de Educación. Eso es un llamado que hago respetuosamente y lo hago de manera de pregunta, pero sí es para que revisen, porque ese tipo de actuaciones no se hace. Y si llamamos aquí a que se cumpla el estatuto de oposición, creo que debe hacer unas correcciones alrededor de ese tipo de pronunciamientos. Y voy a hacer una solicitud, que he aprendido algo del doctor Rodrigo Castrillón, y es que hago un derecho de petición público aquí a la Secretaría de Educación, donde
nos hagan llegar o me hagan llegar el presupuesto ejecutado al 2020 en detalle y el presupuesto proyectado al 2021 en detalle, no en generalidades como se ha presentado. Y lo termino esto porque el fortalecimiento de la educación se hace desde el fortalecimiento de los procesos. Y lo primero, hay que tener claridades de horizonte.